Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con el material dispuesto para esta sesión. Como todos ustedes saben, estamos en la materia principios de macroeconomía. Nos encontramos ya en estos momentos con la unidad 1.3. En esta unidad vamos a estudiar o vamos a aprender lo que son los ciclos económicos de la producción de bienes. Vamos a ver un poquito con mayor detalle lo que es el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real. Vamos a conocer un poquito la diferencia entre ambos. Y vamos a analizar también lo que es la ley de Okun y el índice general de precios. ¿Cuál es el objetivo? Identificar el tipo de transacciones que sirven para la construcción de los modelos de las cuentas nacionales. Entonces, esta es lo que vamos a ver en esta sesión. Seguimos con el texto guía Dorbush. Las diferencias entre los métodos de medición de la producción. Nosotros sabemos, por definición, que tenemos el producto, que es lo que se produce, que es, acuérdense que son dos metodologías, el valor agregado y el precio final del valor vendido, el método del gasto y el método del ingreso. Veíamos el flujo de la producción, lo que les decía, los bienes finales, valor agregado, el flujo del ingreso, que mide el valor agregado de cada sector de la economía. Aquí estamos haciendo ya un resumen de todo lo que hemos conversado hasta la sesión anterior, que mide el valor bruto de cada sector menos su utilización intermedia, que es básicamente algo muy similar a lo que está haciendo el método de la producción, pero a nivel un poquito más detallado. Principales definiciones en el cálculo de la producción de una nación. El método del ingreso. Aquí ya nos vamos a familiarizar con cada uno de los elementos que constituyen el análisis para la producción. Tenemos los detalles, ya vendrían a ser las definiciones que identifican a las partidas que se van a utilizar para cada metodología, ¿no? Tenemos los impuestos indirectos, impuestos que no se pagan directamente al Estado, tenemos, por ejemplo, al IVA. Los subsidios, ¿qué son los subsidios? Es una ayuda que presta el gobierno a las empresas, ya sea para mejorar la venta o producción de o la producción o un precio público. Es lo que yo les mencionaba. Los gobiernos no es que dan los subsidios porque quieren ayudar a las personas. No. Los gobiernos generan los subsidios es para ayudar al consumo, para que aumente el consumo. Ese es el fin de los subsidios. Si ustedes se van a revisar los tipos de subsidios que da el gobierno, tenemos por ejemplo ese subsidio de bono solidario, tenemos el subsidio de Manuel Espejo, que dicen es la ayuda que le dan a las personas vulnerables y todo el parlamento que suelen decir, o todo el discurso que se dan para dar 40, 80 dólares, el valor que dan. Entonces, ese dinero que dan, ¿con qué finalidad? De que con ese dinero vayan y puedan comprar las medicinas. Están estimulando el consumo de medicamentos para que puedan comprarse un litro de leche, el consumo de alimentos. Entonces, recuerden que los subsidios, la finalidad es ayudar a que las empresas puedan vender más. Ese es el subsidio que dan los gobiernos. Esa es la definición de subsidio. A ver, acá. Entonces, la depreciación, también ya habíamos conversado un poquito acerca de ello, es la asignación que hace la empresa, o sea, es un rubro, no es que no existe, o sea, depreciación así de algo tácito no existe, sino es que es una asignación que se hace en las empresas por un desgaste natural que sufren los activos fijos, ¿sí? Eso ya habíamos conversado, el ejemplo de los vehículos. Ustedes, por ejemplo, si tienen una maquinaria que compraron para producir algún bien específico, por ejemplo, una sierra, a medida que van usando la sierra para cortar madera o cortar metal o para lo que hayan destinado a la sierra,
Entonces va a tener que, de manera natural, va perdiendo el filo. Entonces es lo que tienen que hacer, otra vez limarlo para poder obtener nuevo filo y seguir cortando. Entonces, a medida que se va usando, el grosor de la sierra se va a ir desgastando, se va a ir siendo finito, finito, y va a llegar un momento que dice, esta sierra ya no vale, bótala y compra una nueva. O véndela y consigue una nueva. Entonces, esta depreciación, este desgaste natural es lo que se conoce como depreciación. Y esto es normalmente los activos fijos. Le tenemos en método del ingreso, tenemos el flujo del ingreso, analizamos las sumas de las remuneraciones de la economía que realizan todas las empresas de los sectores productivos. El costo, el producto, el costo de factores, es el costo de producción de los factores de una nación, dado principalmente por los salarios, el alquiler, intereses y ganancias. Tenemos el producto al precio de mercado. Esto es el producto al costo de factores más los intereses, es decir, sumamos este producto, los intereses indirectos. ¿Por qué no sumamos los intereses directos? Porque esos, como son directos, ya están cargados directamente en la producción. Y depreciación menos los subsidios. Recuerden que los subsidios los restamos porque al momento de restarlos estamos sacando ese valor adicional que se le está dando un valor. Porque en realidad estamos vendiendo un bien a un precio inferior de lo que realmente cuesta. Entonces, lo debe de ajustar. Por el flujo del gasto, ahí trata las categorías relacionadas al mantenimiento y expansión de la actividad económica. Mantenimiento y expansión de la actividad económica, en diferencia del flujo del método del ingreso, que lo que trata de medir el valor agregado de cada economía, ¿no? Recuerden estas dos diferencias. Entonces aquí tenemos la categoría de mantenimiento. Categorías y mantenimientos se relaciona al consumo viable del consumo personal y el consumo del gobierno. Categoría en expansión de la actividad económica se refiere a la inversión bruta de la economía. Consumo de gobierno son todos los servicios gubernamentales, es decir, todo lo que ofrece el Estado y que produce el Estado y los entrega de forma gratuita a la comunidad. Por ejemplo, tenemos la educación, es un servicio gubernamental, es un consumo que hace el gobierno, aunque eso yo siempre lo menciono. Yo no debería considerarse, desde mi perspectiva, la educación como un consumo por parte del gobierno, debería considerarse como una inversión, ya que si no se invierte en educación, sencillamente los pueblos se retrasan. Entonces, ustedes pueden realizar un pequeño análisis comparativo entre aquellos países que más invierten en educación frente a los que menos invierten en educación y van a ver que el desarrollo económico es muy superior en aquellos que destinan una mayor tasa de recursos a lo que es la educación. Inclusive hasta la tasa de rubros que se destinan a medicina se reduce. Entonces, en lo personal yo no considero que debería considerarse como la educación como un consumo gubernamental, pero así lo han parametrizado. Entonces, es parte de los servicios gubernamentales producidos por el gobierno y entregados gratuitamente a la comunidad. La siguiente definición, inversión bruta de la economía, es llamada también formación bruta de capital. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de formación bruta de capital es el equivalente a hablar de la inversión. Inversión bruta, porque es la inversión neta, ojo, no es lo mismo inversión bruta que inversión neta. Entonces, inversión bruta de la economía es lo mismo que formación bruta de capital. ¿Sí? Recuerden esas dos semejanzas. Y la forma de calcular la formación bruta de capital o inversión bruta, que es lo mismo, es sumamos la formación bruta de capital de las empresas más la formación bruta de capital de los gobiernos, es decir, lo que han decidido invertir las empresas más lo que ha decidido invertir el gobierno más lo que ha quedado en existencia.
¿sí? Ya vimos, ya conversamos qué eran las variaciones de existencia. Entonces ya tenemos inversión bruta, sabemos que iba inversión bruta, noción bruta de capital fijo de las empresas, noción bruta de capital fijo del gobierno, esto es lo que, el significado de las nomenclaturas, y variación de existencia. ¿Sí? Las variaciones de existencias es una categoría creada para poder igualar el cálculo del producto de una nación a través del flujo del gasto, con el método del ingreso y el flujo de la producción. ¿Esto por qué? Porque al momento de que analizaron las partidas, se dan cuenta de que al realizar el flujo del ingreso queda un sobrante con respecto al flujo del gasto. Y decían, ¿y por qué queda ese sobrante? Bueno, era sencillamente porque faltaba registrar aquello que se produjo, pero no se logró vender. O sea, igual lo produjo la nación, pero no lo logró vender. Es decir, todo aquello que quedó en percha. Deben de recordar que lo máximo que se puede gastar en una economía es el índice total que produce. Por ejemplo, se puede dar el caso que una economía empiece con la producción 0, produce 100 durante el año y termine vendiendo 110. ¿Se puede dar ese caso? Pregunto. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cuánto se podría dar? Mm, a ver, repítame, ¿cómo fue que me dijo, profe? ¿Cómo fue que dijo? ¿Me lo puede repetir? Se puede dar el caso que una economía empieza, o sea, durante todo el año ha producido 100.000 y Ok. termina en 110.000. Puede darse ese caso. Claro, porque o sea, quedaría en existencia 10, ver- ¿Se puede dar ¿verdad el o no? caso? Por supuesto, está bien, caballero. Eso se da cuando nosotros tuvimos en variaciones de existencia del periodo anterior, tuvimos 10.000. Y resulta que se vendieron unos 10.000, más los 100.000 que se produjeron, en total se vendió 110.000. Entonces, sí se podría dar el caso de que se pueda producir más de lo que se produce, pero solamente hasta el nivel que se tiene en stock del ciclo anterior. Ya decir que se va a producir, si produce 100.000 y tienes 10.000 de existencia y tú vas a vender 150.000, eso es numéricamente imposible, a no ser que recibas una donación o qué sé yo, pero no, eso no es viable. ¿Cómo en un periodo una nación puede gastar más de lo que ha producido? Es lo que les decía, cuando la producción nacional genera un inventario final de lo producido por las empresas que se acumulan para el siguiente ciclo, es lo que mencionaba, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejercicio donde se aplica esta sencilla definición. Al inicio de un periodo contable, la economía de la nación posee un inventario inicial de 20.000. Es decir, eso es con lo que empieza el año, lo que heredó de la producción del ciclo pasado, que lo produjo pero no lo logró vender. Empieza con 20.000, con 20. En el año registra una producción de 100 y gasta 110. Entonces uno dice, ¿cómo es la cosa? Aquí produjo 100, pero gastó 110. ¿De dónde me sacas esos 10 adicionales? Simple, estos 10 adicionales los está obteniendo de lo que obtuvo de inventario inicial al comienzo del ciclo, ¿no? Entonces aquí Y le vemos sobrarían 10 para el año que viene. exactamente, te sobran 10. Tenemos inventario inicial 20, lo que produce en el ejercicio económico 100, me gasto 110, tengo el inventario inicial más la producción, me da 120, gasta 110 total, me queda 10 de inventario final para el siguiente periodo. Entonces aquí nosotros vemos de que en la producción total sí se ha generado mayor recurso, sí se ha generado mayor, pero disminuyó en realidad. ¿Por qué? Porque se consumió parte de ese stock. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que la variación de existencia, si algún rato les pido un ejercicio, calculen la variación de existencia, ustedes deben de ir a calcular el inventario inicial
y el inventario final. Por lo general, el inventario final sí lo van a tener. O el inventario inicial lo van a tener. Y ustedes tienen que calcular estos dos rubros. Ya vamos a ver algún ejercicio donde tengan ustedes que hacer estos cálculos. Para que eso es lo que en la práctica muchas veces uno dice, no me cuadra el PIB, no puedo. Yo he escuchado muchas veces cuando están haciendo algún trabajo de investigación, profe, no me sale, yo busco los valores y les digo, verifique bien lo que se produjo al comienzo y lo que se produjo al final. Verifiquen bien esas diferencias. Por ahí está la diferencia. Entonces, eso es más o menos. ¿Alguna pregunta? Aquí. Tenemos 10 menos 20 son menos 10, produce 100, gasta 110, utiliza más de lo que produce. Esto es como un resumen. Un ratito. Bueno, estamos de regreso. Disculpen la interrupción. Entonces, vemos en el siguiente periodo produce 100 y gasta 90. Asimismo tiene producción inicial. O sea, esto, el primer ejemplo que vimos, esto fue lo que produjo en el año 1. Tiene un stock sobrante de 10. Veamos, en el año 2, empieza con una producción de 10. Ese es el inventario inicial. Aquí estamos analizando dos periodos. ¿Cuánto produce para este segundo periodo? 90. ¿Cuánto gasta? 90. El inventario final les queda 20. Variación de existencia va a ser 10. ¿Por qué? Aquí porque sencillamente, a ver, tenemos inventario inicial 10, más producción 110, gasta 90, total. Lo que ha variado la producción entre estos dos periodos es 10 en su variación de existencia. Inventario final menos inventario inicial, ¿sí? La variación de existencia para este caso es ¿de cuánto? La diferencia entre el inventario final, 20, menos el inventario inicial, 10, resultado 10. Lo que variaron las existencias fueron en 10 unidades. Si hubiera quedado el inventario final, aquí, hubiera quedado 10, nosotros podríamos argumentar allí de que no hubo una variación de existencia, sino es que lo mismo que se produjo hace el año anterior, para este año, volvió a mantenerse. Es decir, la economía no generó una variación adicional que quedó en pérdida, sino se mantienen con el mismo stock. Entonces, aquí en este caso, vemos cómo se calculan las variaciones de existencia. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Entonces, aquí tenemos que produce 100, gasta 90 y acumula existencias para el próximo periodo. ¿Sí? De esto tengan presente porque ya vamos a ver un ejercicio en el transcurso de la semana y lo más probable es que vamos a hacer un taller. Ustedes van a hacer un taller donde van a practicar estos cálculos. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, ¿qué son las variaciones de existencias? Constituyen lo que vendió, lo que quedó en manos de los productores y no se pudo vender. Se da cuando el monto del gasto de la economía es menor que el monto de los bienes producidos, dado que la empresa no producen para quedarse con mercadería guardada, sino que producen con el fin de vender. Ya bien, esto ya hemos conversado. Vamos a conversar ahora un poco acerca de lo que es la producción corriente y las transacciones no productivas. Pero antes de empezar con esto, ¿alguna pregunta con el tema anterior? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguno. Dígame.
No hay No, pregunta. ninguno. No. Entonces vamos a continuar con lo que son las transacciones corrientes y las transacciones no productivas. Esto es un poco para identificar qué es el PIB nominal y el PIB real. Profesor, disculpa que lo moleste, que le interrumpa. Dime. Va a tomar lista, es que yo en la sesión anterior entré 15 minutos atrasado. Ah, ya. Ya, terminó. Me haces acuerdo unos 10 minutos antes de que se acabe la sesión, ¿ya? Ya listo. Listo. Ok. Entonces tenemos la producción corriente. La producción corriente es la producción de bienes y servicios que se obtienen de una nación, periodo a periodo. Los periodos no se pueden mezclar, ¿sí? Repito, producción corriente es la producción que se obtiene una nación periodo a periodo, es decir, lo que se produjo en el 2019 solamente se analiza dentro del 2019 y no se considera para el año 2020. A eso se refiere producción corriente, lo que corresponde a un periodo en particular. Por eso decimos el PIB a precios corrientes. Precios corrientes vendría a ser algo nominal. ¿Ya? Transacciones no productivas, ¿qué son? Son aquellas que no toman parte del cálculo del producto de la nación, tales como, no salió, bueno, no les he puesto cuáles las transacciones no productivas. ¿Cuáles son las transacciones no productivas? Por ejemplo, si nosotros hacemos compra, vamos a trabajar qué sé yo, a una finca, vamos a trabajar en una finca. Pero al momento que vamos a trabajar en la finca, nos van a pagar y resulta que nos pagan imaginemos que la finca produce arroz y nos pagan y dice, ¿sabes qué? No he podido vender, te voy a pagar con 2 sacos de arroz. Y tú dices, bueno, para quedarme sin nada, dame los sacos de arroz y yo me lo como. ¿Ya? Entonces, eso que pagó, hay un registro, ahí se registra dos veces, pero solamente se toma en consideración uno, que es la venta del producto del arroz, no la parte del salario. Entonces, otro ejemplo sería de que yo como ciudadano tengo en una casa que tiene el tamaño de una cuadra y en el patio yo me he decidido poner a sembrar arroz, alimentos ya en general. Y resulta que todo lo que yo produzco lo consumo y entonces esos registros no son productivos porque es autoconsumo. Entonces esos son ejemplos de transacciones no productivas. Vamos lo que son las transferencias. Es el pago que hace el gobierno a los jubilados. Eso se llaman transferencias. ¿Sí? Es simplemente mandar el recurso de un sector hacia otro sector de la economía. En el caso de los jubilados, ustedes saben que los jubilados, por definición, ya son personas que han pasado su etapa productiva y se encuentran en una etapa en la cual reciben subvenciones por parte del gobierno, pero esto no se lo registra como un subsidio. No, los pagos a los jubilados no se ve como un subsidio, sino es que ellos durante su etapa productiva estuvieron trabajando, estuvieron aportando y generaron un fondo de ahorro. Esa es la definición teórica, ¿no? Se genera un fondo de ahorro para que una vez que ellos terminan de trabajar, utilizan de ese fondo de ahorro para poder llevar una vida estable. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hace? Toma lo que nosotros que estamos en la parte productiva aportamos, ellos toman de esos recursos y le envían a los jubilados. Así que ese es el tema de las transferencias de recursos. O sea, no, cuidado, vayan a decir que a los jubilados se los están subsidiando. Los pagos de los jubilados no es un subsidio, es un derecho que ellos perciben porque en su vida laboral han ahorrado, han aportado. Aquí se lo hace a través de la caja del seguro, en otros países se lo analiza de múltiples maneras, eso ya depende de cada nación, pero en principio se lo conoce como el pago de los jubilados como transferencias. Tenemos también transacciones de segunda mano. Es una misma transacción que no se puede registrar dos veces, la compra-venta de un auto usado. Si ustedes compran un auto 0 kilómetros, la compra de ese auto 0 kilómetros va a aportar al PIB. ¿Eso por qué? Porque es un carro que
se ha terminado de producir, así sea que lo hayan importado. Ingresó a la economía, por el valor agregado, genera un crecimiento. En cambio, si ustedes tienen su auto que ya lo compraron, ese auto ya pagó impuestos, ese auto ya fue generado costos y todo el proceso productivo se lo analizó dentro del PIC. Al momento que ustedes lo venden, para el Estado es constituido como una reventa y lo están vendiendo a un valor inferior. Entonces, en realidad, lo que ustedes están generando es simplemente una transacción de compra y venta que no genera un crecimiento al gobierno, no genera un crecimiento a la producción, porque ustedes, si le han hecho un aumento al vehículo para darle mayor valor y lo registran, el aumento del vehículo, ahí sí tendría un aumento ahí sí sería un incremento al valor, pero eso, considerando la depreciación, en realidad no genera mayor beneficio. Entonces, recuerden, transacciones de segunda mano son cuando un bien se compra y se vende, y esto está relacionado a los bienes depreciables principalmente. Cuando trabajamos, por ejemplo, para el caso de los bienes inmuebles, nos referimos a lo que son terrenos exclusivamente, no a edificios, porque los edificios también tienen una tasa natural de depreciación. Cuando hablamos de bienes inmuebles, en este caso, estos por ser capital, por estar constituidos como un uso de capital, no se constituye una transacción de segunda mano, sino más bien gana valor. ¿Por qué? Porque acuérdense que los terrenos están considerados como un bien de uso de capital directamente. La venta de inmobiliario solo se registra la parte de las ganancias para términos del Producto Interno Bruto, el producto de una nación. Solo se registra la parte de las ganancias. ¿Por qué no se registra el otro componente? Porque por el otro componente ya se entiende que hubo un pago anterior. Las becas no forman parte del producto de una nación. Porque yo en realidad sí considero que debería ser considerado, pero ¿cuál es el criterio por el cual las becas no forman parte del producto de una nación? Porque cuando uno da una beca, cuando un gobierno da una beca a un estudiante, el retorno no se lo ve en ese periodo. El estudiante se va a estudiar un año, entonces él un año está fuera y recibe el dinero. Entonces pasará su tiempo de formación hasta que empiece a ser productivo ese ciudadano. Y lo que esta persona recibe por haber generado ingresos, o sea, por haber recibido este ingreso para su formación personal, desde el concepto de las becas, todo lo que va a recibir lo va a registrar a través de salarios. Si es que va a ir a trabajar bajo relación de dependencia, o si va a formar una cadena productiva, simplemente va a ir a producir de una manera directa a la nación. Entonces se dice que no hay forma de detectar de la parte de la beca cuánto fue lo que contribuyó. Entonces, ese es el concepto por el cual las becas no forman parte del producto de la nación, que yo creo que sí debería ser considerado por el método del gasto, pero bueno, eso ya es respetable. Acá, ay, perdón. Bueno, disculpen la interrupción. El flujo circular de la renta, ¿ya? Ya hablamos acerca de lo que son cada uno de los componentes que debemos tener en cuenta cuando vayamos a analizar el Producto Interno Bruto. Hemos conversado acerca de qué factores son los que intervienen. Vamos a conversar un poquito de más detalle de lo que es el flujo circular de la renta. Ya en las primeras instancias ya algo conversamos acerca de ello. El flujo circular de la renta es un modelo que explica el movimiento de dinero que pasa por manos de los diferentes agentes económicos que se presentan en una economía. Ya algo conversamos acerca de esto. Ahora lo vamos a ver con un poquito de mayor detalle. Sabemos
que dentro de una economía, aquí tenemos el ejemplo de una economía cerrada. En esta economía es cerrada porque solamente se analizan los rubros que están dentro de la economía, que no se está considerando al resto del mundo. Tenemos por un lado que están las familias, por otro lado están las empresas. Estas empresas ya hemos visto que demandan, ¿qué cosa? Demandan mercados de factores. ¿De quién? De las familias. Demandan mercados de factores. ¿Qué son estos mercados de factores que demandan? Tierra, capital y trabajo. Porque ¿quiénes son los que poseen la tierra, el capital y el trabajo? Son las familias. Entonces las empresas demandan de ellos estos factores. Y a su vez, las familias demandan de las empresas bienes y servicios. ¿Y cómo obtienen estos bienes y servicios? A través del mercado de productos. En cambio, las empresas obtienen a través del mercado de factores, que en fin y al cabo es el mismo mercado a nivel general, pero en términos de flujo se lo analiza por esta manera. A su vez, está el Estado. El Estado tiene el rol de participar, de participar tanto como punto de vista de consumo, como punto de vista productivo. Recuerden que para adquirir un producto, ya sea para las empresas o para las familias, se necesita de recurso monetario. Entonces, las familias, cuando van a los mercados, lo que hacen es pagar recursos a las empresas, y las familias reciben de las empresas, por ofrecer capital, tierra y trabajo, reciben salarios, alquileres e intereses. Entonces, esto es el flujo de movimiento. Lo que es azul son todos los relacionados a los factores productivos, y el flujo rojo, que es inverso, es lo relacionado a los flujos monetarios. El gobierno, por su lado, ¿qué es lo que hace? Controla o regula las relaciones comerciales entre el mercado de productos y el mercado de factores, que se realiza entre las familias y las empresas. ¿Por medio de qué? Por medio de impuestos, subvenciones y subsidios. Estos impuestos, subvenciones y subsidios se van a ver reflejados en el mercado productivo. Acá se ven reflejados todos estos recursos, y en el mercado de factores se ven reflejados los bienes y servicios públicos entregados de manera gratuita. Entonces, estas son las relaciones entre familias y empresas. Este es lo que corresponde al flujo circular de la renta. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, seguimos. Veamos la diferencia. Ya algo hemos conversado de esto. Flujo real es el que hace referencia a los factores de producción y a los bienes de servicio. El flujo monetario es el que tiene que ver con el dinero que va desde unos agentes a otros a cambio de esos factores de producción y bienes y servicios. Esto es una explicación literal de lo que nos indica el gráfico. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Voy a tomar lista y tenemos, ¿qué hora es ahorita? Sí, vamos a hacer otra sesión. Tenemos que hacer otra sesión todavía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Creo que no, profe. No. Ya, entonces, voy a tomar asistencia. Salimos y volvimos a entrar, entonces. Sí, déjame tomar asistencia para que... O si no, en la siguiente tomo la asistencia. Ya, listo, profe. Ya. Volvemos a entrar.